explicaremos cómo se ha construido y cuál era la filosofía que han diseñado para este monolito. Adelante, cuando queráis. En homenaje a quienes pagaron con su vida su compromiso con la justicia social y la defensa de la legalidad, la libertad y la democracia. Que vuestro nombre no se borre de nuestros corazones. Campo de Tiro, Puente Castro, lugar de la memoria donde más de 1000 republicanos y republicanas fueron fusilados por la dictadura franquista. Después de tanto dolor y tanto silencio ante la represión fascista, la memoria permanece viva. Vuestra lucha ha sido semilla de justicia y dignidad. Empezamos el acto ya desde el escenario. En recuerdo, memoria y homenaje a todas las personas que fueron asesinadas en el antiguo campo de tiro militar de Puente Castro, en León, por la dictadura franquista. Desde el Foro por la Memoria de León, queremos con este nuevo monumento en la ciudad de León transformar el olvido y no memoria propiciado por la dictadura en lugares de la memoria, que recuerden la verdad de lo que aquí ocurrió, que sea parte de una red de espacios de memoria democrática de la provincia de León y que permita a las presentes y futuras generaciones rememorar y poner en valor la lucha de tantos defensores de la democracia republicana que fueron asesinados masivamente en este campo de tiro de León y que dieron su vida por la democracia que ahora vivimos. Agradecemos a todas las autoridades y participantes que han venido hoy hasta aquí para acompañar al Foro por la Memoria en señalizar estos lugares de memoria histórica en León, para recordar y hacer memoria de quienes lucharon por la libertad y los valores democráticos de la República, de los que ahora somos herederos y herederas. Intervendrá en primer lugar Fernando Martínez López, doctor en Filosofía y Letras e Historia Contemporánea por la Universidad de Granada y catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Almería. Ha sido coordinador del mapa de fosas de Andalucía y actualmente es el secretario de Estado de Memoria Democrática del Ministerio de la Presidencia del Gobierno. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Mis primeras palabras son para deciros gracias. Gracias al Foro de la Memoria de León por traernos aquí hoy a este lugar de memoria y recordar a los cientos, a los miles de republicanos y republicanas que fueron asesinados y fusilados aquí en este paraje. Gracias. Gracias también a todos, al Ayuntamiento de León por habernos invitado, por haberme invitado, y gracias en definitiva a todos y a todas vosotras porque mantenéis viva la memoria. Mantenéis viva y mantenéis una lucha permanente contra el olvido. Y este lugar de memoria yo creo que fundamentalmente pretende combatir el olvido y convertirlo convertirlo en un lugar de memoria permanente, para que por aquí se pueda pasar y se pueda recordar lo que ocurrió, la verdad de lo que ocurrió aquellos años. Hemos aprobado la Ley de Memoria Democrática y los objetivos fundamentales que en este momento, prioridades que tenemos en el Gobierno, yo los centraría especialmente en dos. En primer lugar, tenemos un deber de que desaparezcan de una vez por todas las fosas comunes en España. Y eso lo tiene que hacer el Estado. Es un deber de la democracia que no sigan existiendo fosas comunes en este país.
y eso es lo que nos requieren los organismos humanitarios de carácter internacional. Eso es lo que ha pedido el movimiento memorialista y hemos pedido a lo largo de muchísimo tiempo, y ahora lo estamos poniendo en funcionamiento desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Os puedo decir que en estos 3 años que venimos trabajando intensamente por el tema de la memoria, ya llevamos actuaciones en más de 513 fosas en toda España. La última que sumábamos y que hemos cerrado hace una semana es la de Picorreja en Sevilla, donde hemos extraído 1.786 cadáveres con tiros en la nuca y con tiros en todo el cuerpo. Es un deber del Estado, un deber de la democracia acometerlo, y acometerlo desde las instituciones públicas con ayuda, sin duda, de todos los historiadores, sin duda de todas las asociaciones. Por tanto, esa es la primera prioridad, y entendemos que si seguimos al ritmo que estamos trabajando en este momento, las fosas comunes en España pueden desaparecer en una legislatura. Y tenemos otra prioridad fundamental que tiene muchísimo que ver con lo que hoy estáis celebrando aquí, y estamos celebrando, y estamos recordando, y es el deber de memoria. El deber de memoria para que no se olvide lo que ocurrió, para conocer qué es lo que ocurrió, y precisamente por eso establecemos en la ley el derecho a la verdad que tienen los familiares, que tienen las víctimas y que tiene la sociedad española a conocer absolutamente todo lo que ocurrió, y el derecho de investigación de las violaciones de los derechos humanos durante la guerra y durante la dictadura franquista. Y eso lo vamos a hacer a través de una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y de derechos humanos. Pero a nosotros lo que más nos preocupa ahora mismo es que perviva la memoria, que esto no se olvide. Y la mejor manera de que esto ocurra así es que la memoria entre en la escuela, que la gente joven conozca realmente lo que pasó. Que muchas veces cuando nos reunimos la gente de la memoria, casi todos peinamos canas. Es importante que la gente joven fundamentalmente sepa lo que pasó, para que nunca más vuelvan a repetirse los hechos traumáticos de los años 30 y de la dictadura franquista en España. Ese imperativo ético que es el nunca más, que salió de los campos de exterminio nazi, que luego recorrió lo que fueron los movimientos sociales en América Latina, es algo que tenemos que revivir todos los días. Y no hay mejor manera que pase a la escuela, que se conozca en la escuela. Y ya se han hecho los decretos de enseñanzas mínimas, donde se dan pasos importantes para que la memoria esté en la ESO y para que la memoria esté en el bachillerato. Y cuando hemos estado muchas veces, cuando se pregunta a la gente joven que si conoce el tema de la guerra, que si conoce quién fue Franco, etcétera, muchas veces no lo sabe. Pero ¿cómo lo va a saber si la asignatura de Historia de España en el bachillerato empezaba en Atapuerca y terminaba en la actualidad? Difícilmente se podía conocer este periodo de los años 30 y este periodo de la gran represión de la dictadura. Pues ya las enseñanzas mínimas que se tienen que hacer en todas las comunidades de España, absolutamente en todas, hay un tema que está solo y exclusivamente nominado como análisis de la Segunda República, para conocer el proceso de modernización que supuso la República, para conocer los grandes avances para las mujeres, para los derechos laborales, para las distintas tierras de España, y también con sus luces y con sus sombras, porque todos los periodos tienen luces y tienen sombras. Pero antes, mirad una cosa, el tema se llamaba Segunda República y Guerra Civil, con lo cual daba la impresión de que la República había provocado el golpe de Estado. No, por eso el siguiente tema empieza con golpe de Estado, guerra de España y dictadura franquista, para que quede suficientemente claro que la guerra se produjo porque hubo un golpe de militares rebeldes contra la legalidad republicana. Y eso es importante que se conozca, porque sabéis que hay una gran guerra cultural en contra de la verdad de lo que pasó. Los niños, la gente joven, que conozca esto desde el primer momento es algo fundamental.
Y después hablamos de guerra de España. Y hablamos de guerra de España porque aquí en España, en la guerra del 36-39, es el primer episodio en contra del fascismo, de lucha contra el fascismo, que aquí en ese momento se perdió. Pero unos años después, en Europa se gana al fascismo y se gana al nazismo, y participaron de una manera muy directa nuestros hombres y nuestras mujeres en la resistencia, en las Fuerzas Armadas, en los batallones de guerrilleros, etcétera, y lograron algo tan importante que fue vencer a Hitler, vencer a Mussolini, y además que los españoles, a través de nuestros republicanos del exilio, lográramos participar en el proceso de construcción de la memoria democrática europea. Y se va a estudiar la dictadura, la resistencia, los movimientos antifranquistas que hacen posible de una manera u otra el que llegue nuestra democracia, el que se produzca la transición. Esto es fundamental, que se conozca la represión, que se conozca en la escuela, porque es la única manera de crear conciencia para que nunca más vuelvan a ocurrir las cosas que ocurrieron fundamentalmente durante la guerra y especialmente durante la dictadura franquista. Son tareas prioritarias que en este momento, una vez aprobada la ley, tiene el Gobierno de España, y os llamo a todos a apoyar estas ideas, a que sigáis luchando, a que sigáis combatiendo por la democracia, que sigáis haciéndolo por la memoria democrática, que es la mejor manera, vuelvo a reiterarlo, de afianzar la democracia, de profundizar la democracia, y que nunca más vuelvan a suceder los hechos como los que estamos conmemorando en este momento, y recordando y rindiendo homenaje a todos aquellos hombres y a todas aquellas mujeres que dieron su vida por luchar por las libertades, por luchar por los principios republicanos en aquellos momentos, y que dieron su vida fundamentalmente porque se opusieron a un levantamiento franquista que quería llevar a España donde la llevó durante 40 años. Nada más, muchísimas gracias y mucho ánimo. Le acabamos de regalar al secretario de Estado, a Fernando, el libro La historia silenciada, que iniciamos desde el Foro por la Memoria para construir unidades didácticas de recuperación de la memoria histórica, para que justamente eso llegue a la escuela, porque actualmente los jóvenes saben más del nazismo que del franquismo. Y la futura generación que tenemos aquí representada también, y de ahí yo creo que son los asistentes más jóvenes por aquí que están con nosotros y nosotras, creo que se merecen esa verdad. Frente al olvido de la dictadura y la amnesia histórica de la transición, el Ayuntamiento de León aprobó la construcción y ubicación de este monolito conmemorativo que recuerda a todas las personas que fueron asesinadas en dicho lugar, y que diferentes expertos y expertas leoneses, tanto de la Universidad de León como especialistas de historia contemporánea, han documentado, como nos explicará el profesor Javier Rodríguez, que nos acompaña de la Universidad de León. Sería necesario completar este monolito con paneles explicativos de carácter histórico y pedagógico que refieran los sucesos aquí acontecidos y el valor que tienen para la historia pasada, presente y futura, para el futuro democrático y con justicia que seguiremos construyendo. A continuación hablará la concejala de Cultura, doña Evelia. Lamentamos no ha podido asistir el alcalde, y lo hará en sustitución la concejala. Buenos días a todos y a todas, y gracias por acompañarnos en esta mañana tan especial, en este lugar que nunca dejará de doler, pero al que hay que volver para aprender de nuestra historia. Resuena aquí la barbarie y la sinrazón, pero lo que nunca podemos dejar que acampe es el olvido. Ahora en que de nuevo se está tratando de cambiar la historia, de falsear los hechos, de blanquear a los culpables y criminalizar a las víctimas, de reescribir lo pasado para intentar con ello cambiar también el futuro. Hoy, de nuevo, necesitamos de la memoria para seguir hacia adelante como sociedad civilizada y dignificar a quienes se asesinó en nombre de la patria. No hay más patria que la fraternidad y la concordia, amigos.
Gracias al Secretario de Estado de Memoria Democrática por acompañarnos en esta jornada con la que León recuerda a las víctimas en este espacio, que desde hoy será de homenaje y recuerdo. Gracias, desde el reconocimiento sincero, a las asociaciones que luchan día a día por mantener viva la memoria de las víctimas, la memoria de un tiempo que tenemos la obligación de recordar para que no se repita. Gracias a todos los participantes en este sencillo acto de vindicación de la memoria, de rechazo de la represión y de homenaje a las víctimas. Vuelve a ser más importante que nunca que en estos tiempos en los que resuenan los cañones en contra de las libertades, nos rearmemos de memoria. No olvidemos que somos porque fueron y porque somos, serán. Muchas gracias. Gracias a doña Abelia Fernández Pérez, que no se me volverá a olvidar el apellido, perdón. En 2018, León en Común presentó una moción para situar un monolito en el antiguo campo de tiro de Puente Castro, donde se vivió el horror de la guerra de España y fue lugar de ejecuciones franquistas. Agradecemos a Victoria Rodríguez, que creo que está aquí ahí está presente, muchas gracias, que en aquel momento era concejala de León en Común, en el Ayuntamiento de León, su apoyo e intermediación para presentar esta moción y hacer el seguimiento de la misma hasta que se ha conseguido. A continuación, intervendrá don Faustino Sánchez, médico de familia de atención primaria en la provincia de León y actualmente subdelegado del Gobierno en León. Buenos días a todos, secretario de Estado, resto de participantes y organizadores y sobre todo vecinos y vecinas y familiares de las víctimas. Me han pedido brevedad y voy a ser obediente, pero sí quiero con unas pocas palabras reivindicar que actos como el de hoy, como el que hoy estamos aquí realizando, refuerzan nuestro sistema democrático, dado que permiten el reconocimiento de todas las víctimas de la dictadura y restituir la dignidad que nunca debieron perder, pero a la vez refuerza la dignidad de toda la sociedad, pues solamente de esa manera esta sociedad puede afrontar su futuro reconociendo y restaurando la justicia del pasado. La defensa de los valores democráticos, de los derechos y libertades fundamentales, permite, la ley de memoria democrática así lo atestigua, el conocimiento y la defensa de nuestro pasado democrático y, sobre todo, devolver la dignidad a las víctimas que lucharon contra la dictadura. Desde los poderes públicos tenemos la obligación de alcanzar la verdad y la justicia. No hay otra manera de restituir lo mancillado. Es un deber de las administraciones públicas hacer cumplir la ley de memoria democrática. Hay que garantizar que a las mujeres y hombres que fueron vejados, humillados y sufrieron una espantosa represión y todo tipo de violencia, y por las que se les arrebató su dignidad como seres humanos, tengan la necesaria reparación, así como la garantía, como ya se ha dicho aquí, de que eso nunca más volverá a suceder en nuestra sociedad. Todos y todas, la sociedad civil y por supuesto las administraciones públicas, debemos comprometernos a ello, pues si es así, si así no fuera, la sociedad no podría considerarse jamás democrática. Debe ser un legado que las nuevas generaciones deben recibir, perpetuar y, en su caso, defender. Como ha dicho nuestro presidente Pedro Sánchez, la dignidad, la memoria y la reparación no debilitan, sino que engrandecen a la democracia española. Muchas gracias. Este monumento es una iniciativa
de todo el Foro por la Memoria de León, que se hace eco de la demanda de la población para que se ponga en valor este espacio de memoria histórica democrática. A continuación interviene el presidente del Foro por la Memoria de León, Eduardo Silva Bafalui. Buenos días, muchas gracias a todas y a todos por estar. El Foro por la Memoria de León nació con unas ideas muy básicas, muy claras, que era recuperar nombres, recuperar historias y recuperar ideas. Era lo que queríamos recuperar de los represaliados del fascismo, del franquismo en nuestra ciudad, en nuestra provincia. El primer empeño importantísimo fue crear la capilla, que se construyera la capilla laica con los nombres de los represaliados en el cementerio de Puente Castro. El de hoy es también un hito importante, por recuperar un lugar que fue emblemático del dolor de la represión en esta ciudad, donde fueron fusiladas personas de reconocido prestigio, dirigentes democráticos de los partidos de aquel momento, de los sindicatos y demás. En los 40 años del franquismo no se pudo hablar de otra cosa que del alzamiento, del glorioso alzamiento. Pero después también se nos intentó, después de la dictadura, enviar simplemente hacia el tema guerra civil. Y hay un concepto que se intentó desde el principio ocultar, y es el concepto más fundamental de por qué estamos hoy aquí. Ese concepto es golpe de Estado. El golpe de Estado que se da el 18 de julio de 1966 es precisamente un golpe de Estado fracasado por la resistencia, sobre todo de los trabajadores, de la clase obrera organizada y de los republicanos. Y ese fracaso del golpe de Estado es lo que lleva a una guerra civil terrible que dura 3 años. En la que las potencias fascista y nazi, Italia y Alemania, apoyan a los golpistas, mientras que los republicanos españoles están abandonados por todas las democracias de Europa. Digo que fue un golpe de Estado fracasado. El 18 de julio en la mayoría del país, en las principales ciudades, en Madrid y Barcelona, fracasó por esa resistencia de la clase trabajadora organizada. Y aquí en León, si no fracasó, al menos sí se retrasó. En la ciudad de León, precisamente también gracias a esa clase obrera organizada. Porque aquí a León habían llegado en esos días las columnas de mineros asturianos que iban en dirección a Madrid a defender al gobierno legal de la República. Y precisamente eso paralizó el inicio del golpe de Estado hasta el día 20. A partir del día 20, de tal forma, con los mineros ya alejados de la ciudad, cuando los traidores militares que habían prometido legalidad, defender la legalidad republicana, dan el golpe de Estado en León, ese 20 de julio inmediatamente empieza la represión. Empiezan los paseos, empiezan los fusilamientos, empiezan las desapariciones y empieza la represión. Y en solo unos pocos meses, fijaos que esto es julio y solo el 4 de noviembre ya, lo que intenta organizar ese régimen fascista recién creado por el golpe de Estado es darle un toque de un teatro de supuesta justicia, un teatro de tribunales, que fue lo que pasó aquí el 4 de noviembre de 1936, cuando se enjuició con esa justicia al revés, que decía un propio falangista, Serrano Susner, con esa justicia que significaba la ridiculez de que los golpistas que se habían rebelado juzgaban por rebeldes a aquellas personas que se habían mantenido en la legalidad, que habían defendido la República. Tras esa pantomima de juicios, unos pocos días después, ese mismo noviembre, aunque hay cientos de fusilamientos aquí en Puente Castro, ese día es un día muy señalado porque son fusilados aquí pues desde los principales cargos públicos democráticos republicanos, como el Miguel Castaño, alcalde de León, el presidente de la Diputación, el gobernador civil, los dirigentes de los principales partidos políticos del Frente Popular, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Sindicalista, de Izquierda Republicana, de Unión Republicana. Todos ellos son aquí fusilados, acompañados por varias decenas de personas más, de trabajadores, de periodistas, sobre todo de maestros también, recordar la represión sobre ellos. Eso para nosotros tiene que ser un hecho fundamental, recordar todo eso. Y hoy en día, aparte de recordar la historia, hay que intentar sacar también alguna conclusión. Y esa conclusión, cuando miremos este monolito, no puede ser otra que recordar de dónde viene el fascismo. Recordar que la bestia parda del fascismo vuelve a asomar su hocico en todo el planeta. Recordar que la bestia parda del fascismo vuelve a sacar su hocico en Europa y vuelve a sacar su hocico en España. Y la gente que fue fusilada aquí fueron fusilados con distintas ideas, ideologías muy dispares, pero fueron fusilados todos juntos. Ante ese fascismo, esa bestia parda que vuelve a amenazarnos, recordad, podemos luchar de varias formas contra él, pero si ellos pueden, nos van a fusilar a todas y a todos juntos. Muchas gracias. Esa peste que decía Camus
refiriéndose al fascismo. Estos lugares de memoria histórica y democrática deben ser un instrumento justamente para recordarnos lo que acaba de anunciar y recordarnos también el presidente del Foro por la Memoria, pero también para conocer y divulgar lo que sucedió durante la guerra, la dictadura y la lucha antifranquista y la recuperación democrática posterior. Es una manera de promover el desarrollo de una conciencia ciudadana y democrática plena. Por ello, deben ser lugares históricos pedagógicos para que sean una forma de fomentar la cohesión y la solidaridad entre las distintas generaciones en torno a los valores y principios democráticos. A continuación interviene Olga Rodríguez, escritora, investigadora y periodista especializada en información internacional, Oriente Medio y derechos humanos. Muchas gracias. Es un placer estar en mi tierra, venir desde Madrid para actos así y ver a tanta gente conocida y querida. Yo nací en 1975 y cuando era niña paseaba por aquí a veces con mi madre y con mi abuelo y me contaban que aquí habían fusilado a mucha gente, que aquí el franquismo había ejecutado a mucha gente, pero era algo de lo que por entonces aún no se hablaba. Era algo casi oculto, no lo estudiábamos en las escuelas ni en los institutos. Salí de León hace muchos años y durante más de 2 décadas he viajado y vivido en muchos países y he trabajado como periodista cubriendo guerras, pero también cubriendo procesos en busca de verdad, de justicia y de reparación. En África, en Oriente Próximo, en la ex-Yugoslavia, en Latinoamérica, he cubierto informativamente comisiones de la verdad, exhumaciones, reparaciones colectivas por parte de instituciones públicas e incluso juicios a criminales de lesa humanidad con cargos y sentencias firmes. Aquellas experiencias, unidas al contacto mantenido en Naciones Unidas con personas cultivadas en el cuidado de los derechos humanos y del derecho internacional, me ayudaron hace tiempo a formularme una pregunta, como española y como nieta y bisnieta de represaliados por el franquismo aquí en León. Y la pregunta era, ¿por qué en España no? ¿A qué se debe lo que en circuitos internacionales se llama la anomalía española? ¿Por qué se perpetúa un relato equidistante? En España se nos ha transmitido durante décadas que la verdad, la justicia y la reparación, los 3 pilares que defienden Naciones Unidas, son incompatibles con la convivencia, que la impunidad es imprescindible para la reconciliación. Y de ese modo se fue hilvanando una dañina antipedagogía que justifica la falta de justicia para las víctimas del franquismo, el desconocimiento de nuestra historia reciente y la persistencia del olvido. Lo contrario del olvido no es solo la memoria, es también la verdad. Durante décadas el franquismo se ocupó de adoctrinar en todos los rincones del país contra aquellas personas y agrupaciones que habían defendido la República e intentado evitar el golpe de Estado. Cuando Franco, el dictador, falleció en su cama y se inició el camino hacia la transición, no se diseñó un proyecto de divulgación de cultura democrática de la envergadura suficiente para contrarrestar aquel adoctrinamiento inoculado durante décadas. Eso explica que a día de hoy, todavía en muchos pueblos y ciudades, perduren los silencios, el miedo, las tergiversaciones, los relatos falseados o el desconocimiento. Lo saben bien algunas familias que están aquí presentes de víctimas que fueron asesinadas y desaparecidas en Villadangos del Páramo. Por eso la recuperación de la memoria es tarea ineludible para el avance democrático en nuestro país, porque lo contrario de la memoria no es solo el olvido, sino la ignorancia. Este país está repleto de grandes historias de lucha por la democracia y por la libertad apenas conocidas. Aquí, donde estamos hoy, fueron fusilados cientos de hombres y de mujeres que protagonizaron algunas de esas historias. Se les ejecutó por sus ideas, por ser republicanos, por haber intentado impedir el golpe de Estado, por pertenecer a un partido político o sindicato, por ser alcaldes, concejales, demócratas. Me van a permitir que nombre algunos, como Isaac Álvarez Pacios, natural de Mansilla de las Mulas, cuya hija Purina Álvarez Guada, todavía viva, está muy pendiente de este acto.
Aquí también fue fusilado, entre otros muchos ediles, el alcalde de Mansilla de las Mulas, Isidro González. Dos de sus sobrinas, Nieves y Pilar González, están hoy presentes aquí. Otro de sus tíos fue asesinado en Villadangos, algunos de sus vecinos están hoy aquí, así como algunos familiares de otras víctimas allí desaparecidos. Otro de tantos fusilados aquí fue Rafael Álvarez, tío abuelo de mi padre, pedagogo, inspector de enseñanza, intelectual y masón, una de tantas inteligencias aplastadas por el franquismo que tuvo el pensamiento libre en su punto de mira. Muchas mujeres fueron también represaliadas, como la maestra Genara Fernández, aquí fusilada. Decenas de miles de mujeres en todo el país, despojadas de los suyos, tuvieron que guardar silencio para continuar vivas ellas y su descendencia. En buena parte de León, como en otras partes de España, no hubo frente de guerra. Triunfó el golpe de Estado en los primeros días, y eso dio lugar a un plan de persecución con un modus operandi que se repitió en parte del país, consistente en perseguir a aquellas personas que habían defendido la República por sus ideas. Todos esos arrestos que terminaron en ejecuciones y asesinatos o desapariciones no son muertos en el frente de batalla a consecuencia de dos bandos enfrentados en una guerra civil. Son víctimas de lo que el derecho internacional denomina crímenes de lesa humanidad, perseguidos y ejecutados por sus posiciones políticas, por sus ideas. Unos crímenes que durante décadas fueron desconocidos, que han estado ausentes de los programas educativos y que nunca han tenido investigación judicial ni sentencias. Por eso Naciones Unidas ha pedido a España a lo largo de los años que garantice verdad, justicia y reparación. Más allá de lo que solicita Naciones Unidas, sabemos que sin memoria histórica, sin el conocimiento de lo ocurrido, sin verdad, es imposible que podamos explicarnos ni como seres individuales ni como sociedad. Lo que no se señala es como si no hubiera ocurrido. Por eso son tan importantes iniciativas como esta que hoy presenciamos, en las que se extraen las historias enterradas, las palabras pendientes, las identidades sustraídas, las luchas silenciadas. No podemos entendernos como seres humanos ni como sociedad si no sabemos de dónde venimos, qué causas condicionaron nuestra existencia y nuestro entorno. Quienes me conocéis sabéis que mi compañero es hijo de un desaparecido por la dictadura argentina que ha recibido verdad y reparación por parte de las instituciones, así como justicia con sentencia firme en Argentina contra los criminales hace unos años. Permítanme, pues, que recuerde aquello que siempre decía el poeta argentino Juan Gelman, padre de un desaparecido por la dictadura de Videla. Un país sin memoria no puede tener un civismo sano. En Argentina, las madres y abuelas de Plaza de Mayo enseñaron al mundo cultura de derechos humanos. Cuando se juntan, siempre claman: 30.000 desaparecidos presentes, ahora y siempre. Las personas aquí fusiladas en Puente Castro, al igual que las asesinadas en otros lugares de la geografía leonesa, siguen presentes en el corazón de muchas de sus familias, en nuestros corazones y en la conciencia democrática de un país que debe saber proyectar cultura de derechos humanos frente a la cultura de la impunidad. Están en nuestra memoria, ahora y siempre. Frente a la cultura de la impunidad es justamente este monumento. Y describo y damos las gracias no solo a la corporación del Ayuntamiento de León, presente aquí muchos de sus miembros que apoyaron esta iniciativa, sino también al Centro de Artes y Oficios, ahora llamado Centro de Oficios y Artes Plásticas, que es quien ha elaborado este monumento, que lo ha hecho en piedra caliza de cabra. Es una piedra muy dura y resistente traída de Córdoba, compuesta principalmente por calcita y cuarzo, con colores blanco mate, incluyendo matices crema y gris. Así lo describe el director del Centro de Oficios y Artes Plásticas, don Alberto Díaz Nogal. La talla fue quien lo diseñó, pero la talla y la labra la hizo don Pablo García Primo, profesor de cantería y talla en piedra también del Centro de Oficios y Artes Plásticas. Y el montaje lo hizo el personal del Centro de Oficios y de las Brigadas de Obras Municipales, a quienes agradecemos su magnífico trabajo y su dedicación. Como verán y como describe el director,
que hoy no puede acompañarnos, se ha hecho un diseño lineal y sencillo, aprovechando el perfil que presentan las placas extraídas de la cantera, con las marcas de los barrenos que asemejan a las hojas arrancadas y rotas de un cuaderno con espiral. También ha parecido oportuno, según el director, conservar la pátina que presentan las piezas después de estar almacenadas en el patio del Centro de Artes desde antes de la pandemia, cuando estaba prevista su colocación, y debido a la pandemia tuvimos que aplazarlo hasta hoy. A continuación interviene doña Eloína Terrón Bañuelos, colaboradora del Foro por la Memoria de León. Dice el gran poeta Antonio Gamoneda, que hoy está aquí con nosotros y nosotras, en su poesía Ferrocarril de Matallana: un país solo no es una patria. Una patria es, amigos, un país con justicia. Por fin se hace este acto de justicia, este acto de memoria, de conmemorar a todos aquellos hombres y mujeres, humildes obreros y obreras, campesinos, campesinas, cargos públicos y todos los que decidieron defender la República y dar su vida por un ideal democrático y humanista. Reconocimiento y honor tras tantos años a ellos. La impunidad se basa en la desmemoria, y esto ahí es lo que hay que romper, la desmemoria. También las palabras de Eugenio de Nora, otro poeta de León, que vivió toda la ignominia del golpe de Estado, en su poema Pueblo cautivo. Y ellos dieron fuego, traición y muerte al pueblo único, que trabajaba por su misma dicha. Cuando recogía información para uno de los documentales, entrevisté a un hombre, Vicente García, que estuvo condenado a muerte en San Marcos, junto a su padre, y muchos vecinos de su pueblo, que estuvieron defendiendo la legalidad republicana en el Frente Norte. Fueron presos y condenados a muerte. Posteriormente, él fue mandado a un campo a un destacamento penal de presos republicanos en las minas del Bierzo. El padre, con muchos otros hombres, fue fusilado en este mismo lugar. Estas son sus palabras. De octubre de 1938 a mayo de 1939, todos los días fusilaban 50, 52 y el día que menos 37 hombres. Y cuando salen de la cárcel para ir al fusilamiento, la gente de León, mujeres y hombres, se tiraban en la calle para que los presos no pudieran pasar. Al tirarse en la calle, los camiones no podían avanzar y los soldados tiraban de la gente de un lado y del otro para que pudieran seguir avanzando los camiones con los presos que los venían a fusilar a Puente Castro. La cárcel de León fue un martirio para toda España. En reconocimiento a él y a todas las personas que aquí fueron fusiladas, creo que se le debe tanto a todos ellos. La Segunda República abrió una etapa democrática que llevó el mayor impulso, el más ambicioso, el más valiente para modernizar una España estancada en el siglo XIX. Estos hombres y mujeres llevaban un mundo nuevo en sus corazones, basados en la defensa de la igualdad, la educación, la laicidad, la democracia y la justicia, y lucharon por hacerlo realidad hasta su muerte. Reconocimiento y honor a ellos y a ellas. A continuación interviene doña Carmen Francanillo, representante de Izquierda Unida en León. Lo primero, un saludo a todas las personas que estáis hoy presentes en esta mañana de abril para honrar la memoria de los que murieron por la libertad, por nuestra libertad. Memoria, tan necesaria para los seres humanos,
tan vital para las sociedades. Un mecanismo que va más allá del simple recuerdo y que en tiempos de desmemoria se convierte en un ejercicio revolucionario. Y es que la memoria implica aprendizaje, una lección que desde el pasado nos prepara para el futuro, enraizando las luchas de hoy con las de ayer y de mañana, como eslabones de una misma cadena. Algunas de las enfermedades más terribles para las personas que tienen que ver con la pérdida de memoria, con perder nuestra propia identidad, hasta no reconocernos en nosotros mismos ni a quienes nos rodean. Esta terrible enfermedad también afecta a las sociedades, haciéndoles olvidar su pasado, perdiendo el recuerdo de los luchadores por la libertad, aletargando su legado hasta convertirlo en una sombra diluida bajo capas de oscuro relato. Nuestro país aún sufre esa enfermedad, arrinconando su memoria en rincones de la historia, en un combate permanente por ser recuperada frente a los manipuladores y los equidistantes. Hoy aquí se avanza en la lucha contra esa desmemoria, arrojando un rayo de luz y de recuerdo. Ha tardado demasiado en llegar, pero es merecido el homenaje de a todas esas personas que fueron asesinadas en este lugar solamente por defender la libertad. Por eso, no solo debe ser un recuerdo, sino también un aprendizaje. Cientos de personas fueron ejecutadas aquí por el delito de intentar construir una sociedad mejor, más justa y más democrática, más avanzada y más libre. Aquí se asesinaron de igual forma cargos públicos, dirigentes políticos o militantes de base, republicanos, socialistas, comunistas, todos ellos firmes defensores de la democracia frente al golpismo fascista. Hoy, 87 años después, nos hacemos eco de su memoria al mismo tiempo que las ideas de sus asesinos regresan a nuestra sociedad. Herederos de la barbarie y la sinrazón, deseosos de volver al oscuro pasado y de sembrar la desmemoria. Por eso, hoy más que nunca, el aprendizaje debe ser claro. Este no solo debe ser un lugar de homenaje y recuerdo, sino que debe convertirse en un faro que ilumine el futuro. Los lugares de memoria no deben ser recipientes vacíos, ni lavados de conciencia o compromisos políticos. Los lugares de memoria, estos enclaves del pasado, deben ser vanguardias en la lucha por el futuro. La prueba evidente de la barbarie, del peligro que supone la desafección política y el mirar para otro lado. Deben ser espacios didácticos que expliquen las ideas de quienes aquí fueron asesinados por defenderlas, que confronten con quienes pretenden hoy asesinar nuevamente su legado y su memoria. Hoy más que nunca debemos ser dignos de quienes aquí dieron su vida defendiendo la libertad y la democracia. El mayor homenaje que podemos darles es mantener viva su lucha, recoger su testigo y hacer de este lugar de memoria un espacio vivo que impida al fascismo regresar. Hoy más que nunca, verdad, justicia y reparación. A continuación intervendrá doña Ana Gaitero, periodista de investigación del Diario de León y cofundadora y presidenta de la Asociación de Periodistas Feministas de Castilla y León. Buenos días, gracias a todas y a todos por estar aquí, en este lugar tan especial. A veces cuando paseo por aquí y oigo los pájaros como los estamos oyendo ahora, incluso por encima del abrumador sonido del tráfico, quiero creer que esos pajarillos, esas voces, son las voces de las personas que aquí fueron asesinadas. Tantos cientos de personas que representaban a nuestras instituciones, a la sociedad civil, a la gente trabajadora y luchadora. La voz de la memoria del campo de fusilados me llegó a través del recuerdo de un anciano hace ya más de 3 décadas. El señor Reguera era un niño que vivía en Puente Castro en 1936. Aquel otoño, desde el mes de octubre,
antes del amanecer, le despertaban las ráfagas y los tiros de gracia. Durante 40 años y 20 más, la memoria de las víctimas del franquismo quedó enterrada primero y olvidada cuando la democracia echó a andar. Entre las grietas de la desmemoria se abrían camino testimonios como el libro de San Marcos de Victoriano Cremer o los episodios de la Guerra Civil que Diario de León publicó en 1986 de la mano de historiadores reconocidos y pioneros en esto de la memoria también. Hoy recordamos, 45 años después de nuestra Constitución, casi, a aquellos que desaparecieron entre las trombas de pólvora de un tiempo auténticamente histórico. Estas son palabras de Victoriano Cremer de un artículo que publicó en el Diario de León en 1990, en el que, a propósito de la ordenación de las lindes de la Candamia por la Consejería de Medio Ambiente, reclamaba un soberbio escenario para mantener vivos los recuerdos de las crestas de la montaña que se corta a navaja para que sobre el paredón formado fueran fusiladas centenares de gentes buenas, de pobres seres ilusionados. Son palabras de él también. Bajo la montaña sagrada de los leoneses, como la bautizaron, la Candamia, corrió la sangre a esgalla, y por eso también a veces, cuando paseo al atardecer y el sol enciende los cantiles y los pone del color rojo, quiero recordar que también es el rastro de la sangre aquí derramada. El olvido borró sus huellas, un olvido fraguado con adoctrinamiento y con el miedo que la represión franquista insufló en toda la población a base de una represión brutal. Ese miedo fue la garantía de un silencio atronador durante un largo silencio para muchas personas que han muerto sin poder hablar, sin poder contar su historia, y un silencio que algunas han podido romper en las postrimerías de su vida, como ocurrió con el señor Reguera, a quien le atormentaban los recuerdos de aquellos tiros. Las memorias chicas de aquella represión brutal en una ciudad donde nos dijeron que no hubo guerra han pasado poco a poco a la gran memoria colectiva y a la historia. Hay que recordar que los fusilamientos en Puente Castro se prolongaron mucho más allá de la guerra civil. De ello hemos dejado constancia con el caso de la maestra Genara Fernández García, fusilada aquí el 4 de abril de 1941, acusada de distribuir, de arrojar propaganda antifascista en la plaza de San Marcelo. Ese es el delito del que la acusaron, y que además la trajeron a fusilar aquí después de un peregrinaje por las cárceles, por diversas cárceles, desde la cárcel de León, desde la cárcel provincial de León, a la cárcel de Santa Cruz de Tenerife, a la cárcel de Valladolid, a su regreso para la ejecución aquí como quiso la autoridad militar. El 12 de marzo quiero recordar a otra mujer también que me llegó, cuya historia me llegó al mismo tiempo que la de Genara. El 12 de marzo de 1938, Manuela García, una miliciana de la montaña leonesa, de la zona de Cármenes, también fue fusilada aquí. Se la acusó de participar con las fuerzas del Ejército Rojo, y a estas mujeres además en los consejos de guerra se las describe como fieras, malísimas, son lo peor de lo peor, peor que cualquier hombre, llegan a decir en estos consejos de guerra. Es decir, las mujeres fueron una minoría en la represión, digamos, en la represión como víctimas mortales, pero tuvieron triple represión, no solo por esta minoría que fue abatida, sino por cómo se las situaba en un plano de maldad y de desacato al modelo de mujer que propagaría el régimen a lo largo de toda su existencia, de desacato a ese rol que se le había infundido a la mujer, ¿no? de sumisa y devota madre, esposa, hija, hermana, etc., pero no persona con derechos.
Genara y Manuela fueron fusiladas aquí en Puente Castro, a las espaldas o delante, mirando a estos cantiles. Me quiero imaginar que los soldados a los que les ordenaban fusilar a la gente estaban de espaldas a la montaña. Cuando los pájaros se disponían a cantar y no pudieron hacerlo porque los fusiles robaron su voz. Así que hoy no hacemos nada más que cumplir con un deber tantas veces pospuesto. Vamos tarde, aunque por el camino correcto, un camino del que nos querrán desviar y nos querrán echar en estos momentos en que tenemos a la extrema derecha no solo bien cerca, sino gobernando nuestros destinos en esta comunidad. Así que mantenernos firmes en este camino es fundamental. Muchas gracias. Después de tanto dolor y tanto silencio, la memoria permanece viva y permanece esculpida en piedra aquí en este monolito, que pretende recordar la verdad de lo que ocurrió y los motivos que siguen impulsando actualmente, como señalaba Ana Gaitero, a seguir luchando por un modelo de sociedad basado en la justicia social y la solidaridad. A continuación interviene Iván Pastrián, representante del Partido Comunista de España en León. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a todos los presentes la presencia aquí en una mañana ventosa, en una mañana en la que no sabemos si estar al sol o a la sombra, porque no acabamos de estar cómodos y cómodas. Agradecer también al foro la invitación para poder hablar. Me han pedido brevedad y brevedad es lo que voy a hacer. ¿Vale? En primer lugar, para mí es un orgullo poder hablar como Partido Comunista en este acto. Más que nada porque si hay un partido que sufrió en sus carnes la barbarie del franquismo, fue el Partido Comunista. Un partido que nos vimos obligados al exilio, a la cárcel, al asesinato, a organizar la lucha contra el franquismo en lo interno y en lo externo. Por todo ello, nos queremos sumar a este homenaje, junto con el resto de personas fusilados y fusiladas en este campo. Comunistas, socialistas, republicanos, sindicalistas, anarquistas, todos fueron fusilados por un único motivo, por una cuestión política. Unas ideas políticas que si queremos rendir homenaje tenemos que continuar, porque no hay mejor homenaje que continuar la lucha. Está bien que hagamos estos actos, está bien que levantemos el monolito y está bien que cada 14 de abril vayamos al cementerio y recordemos a los que nos han precedido. Pero si realmente queremos luchar y queremos homenajear, tenemos que mantener vivas sus ideas. Tenemos que mantener la bandera tricolor y la bandera roja de los trabajadores y de las trabajadoras en alto. No podemos doblegarla ante el avance reaccionario que estamos viviendo en España y en Castilla y León. Tenemos que ser conscientes de que la mejor manera de homenajear a la gente que fue asesinada por sus ideas es mantenerlas vivas. Es defender un modelo que ponga en el centro las necesidades de las familias trabajadoras y no un modelo que está guiado por los designios de un mercado que está controlado por los mismos que financiaron al franquismo. La mejor manera de homenajear es continuar la lucha por la república, por una república socialista y por una república que sea de trabajadores y por trabajadores. Muchas gracias. Este monolito será una forma de darle voz a los que han sido silenciados durante más de 5 décadas por el temor, el miedo y la represión sistemática. Transformar los agujeros negros del olvido y el memoricidio en lugares de memoria. A continuación interviene Ignacio Fernández, secretario general del Sindicato Comisiones Obreras en León. Bueno, pues buenos días a todos, a todas. Muchísimas gracias al Foro de la Memoria, por permitirnos, por considerar adecuado intervenir como comisiones obreras en este acto. No existíamos en las fechas en lo que sucedió, lo que aquí nos trae. No existía comisiones obreras, pero sí decenas, centenas, miles de trabajadores y trabajadoras que fueron perseguidos, represaliados, encarcelados, torturados, exiliados, fusilados. Por eso nos sentimos concernidos, evidentemente, aunque no estuviéramos como organización en ese tiempo,
concernidos como organización de clase que somos. Y por ese motivo también, desde hace tiempo hemos incorporado en nuestra propia acción sindical el trabajo en los campos de la memoria democrática. Hoy estamos aquí en León honrando a los fusilados de Puente Castro. Esta misma semana, el lunes, colocábamos una placa en la cárcel vieja de Valladolid, la Chancillería, para honrar a las mujeres represaliadas durante la Guerra Civil y el franquismo. A principios de año colocamos una placa en el Paseo de Atapuerca en Burgos para recordar a quienes nos precedieron en la lucha por la democracia y la libertad sindical. Es decir, los espacios de memoria se extienden en el territorio y deben seguir haciéndolo como aquí estamos hoy llevándolo a cabo. Pero además de estas acciones concretas, quiero destacar y compartir que junto a la Unión General de Trabajadores y otras asociaciones memorialistas hemos sido eje impulsor y nuclear del Consejo de la Memoria Democrática de Castilla y León, que hoy está dormido y no necesito explicaros por qué, pero que ha aportado cosas importantes como también el mapa de fosas en la comunidad autónoma, el estudio del mapa de fosas en la comunidad autónoma que se pone a disposición del Ministerio de la Presidencia. Y también junto al Ministerio de la Presidencia nosotros mismos tenemos un proyecto en marcha que se llama Debería Desaparecer y que es una base de datos abierta, construyéndose constantemente con toda la simbología franquista de nuestro entorno que, como dice el título, debería desaparecer. Esas son nuestras contribuciones a la memoria. Siempre con la base, como se ha dicho aquí, de verdad, justicia y reparación, que al cabo son objetivos más imprescindibles ahora que nunca, cuando se producen constantes revisionismos bárbaros y cuando consignas ultraderechistas contaminan gobiernos aquí mismo. Bueno, pues por eso es todavía más urgente extender el mapa de la memoria contra la barbarie. Termino con algo que repite habitualmente Alejandro Ruiz Huerta, que es el último superviviente vivo de la matanza de Atocha. Otra matanza que en este caso se produce en la transición. No fue fácil la transición tampoco. Alejandro Ruiz Huerta, cuando habla de aquellos hechos, como podría hablar de estos, siempre recupera al poeta Paul Eluard y dice: si el eco de su voz se debilita, pereceremos. Bueno, pues que así no sea. Queremos que este espacio rinda tributo a la memoria, pero también permita una mirada al futuro de la sociedad que estamos construyendo. A continuación interviene don Enrique Reguero, secretario general del sindicato UGT en León. Muchas gracias. Pues buenos días a todas y a todos y muchas gracias por estar aquí en este día 1 de abril. Para mí es un orgullo personal formar parte de este acto y representar a la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de León. En este campo tiene la tierra manchada de sangre, fue punto de ejecuciones y asesinatos durante el golpe y después, durante el golpe de Estado y también después perpetrado el día 18 de julio de 1936. En León son numerosos los cuerpos de republicanos y republicanas y sindicalistas que aún quedan por exhumar. Demasiadas fosas comunes rodean nuestra tierra. Este acto es un homenaje a todos ellos y a todas ellas, a los que fueron ejecutados en este campo de tiro, pero también perseveramos la tarea de corregir a través de la razón buena parte de la herencia histórica de nuestra provincia. Debemos mirar y afrontar el pasado para construir un futuro sólido, con un nuevo relato que ancle nuestro discurso en los valores democráticos. Es el momento de concienciarnos de que no todos fuimos culpables. Hubo una vez en este país un régimen político al que algunos bautizaron como la niña bonita, que no solo vino a iluminar el panorama político español, sino también el europeo. Un régimen político que en el artículo 1 de su Constitución proclamaba que España es una república democrática de trabajadoras y trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de libertad y de justicia. Y en su artículo 6 decía: España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional.
Evidentemente, la derecha y la extrema derecha no han entendido estos preceptos y utilizaron el concepto de la guerra es la mera continuación de la política por otros medios. La historia no puede construirse desde el olvido de los débiles y el silencio de los vencidos. Durante más de 60 años, la estrategia política ha sido no evocar el pasado en las disputas políticas, no por miedo, sino porque han tratado de que tanto la guerra civil como el franquismo fuera una historia pasada. La Ley de Memoria Histórica y Democrática es un instrumento imprescindible y necesario para reconciliar al pueblo y acabar con la política de la confrontación. Gracias a ella estamos reivindicando la memoria de nuestras compañeras y de nuestros compañeros. Esta ley despertó grandes esperanzas y alumbró insospechadas ilusiones por recuperar a los detenidos, asesinados y abandonados en las cunetas por defender una república que transmitía valores fundamentales, las mismas que los valores de la democracia. No olvidemos que la república fue el gobierno de obreros socialistas, una democracia basada en un régimen de libertad y de justicia. Y las compañeras y los compañeros que yacen en esta tierra murieron por defenderla. Los presentes y la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores conocemos los avatares de la evolución histórica. Un periodo cuajado de conflictos sociales, donde la defensa del movimiento obrero fue un factor esencial para las compañeras y compañeros a los que hoy rendimos homenaje en este acto. Cualquier demócrata que hoy llevará la República en su corazón, a pesar del sabor agridulce que siempre dejan en nuestro recuerdo las mejores causas perdidas. El alzamiento militar del 18 de julio conllevó una represión inaudita y desmedida. No sabemos con exactitud el número de víctimas y del número de compañeras y compañeros que aún siguen desaparecidos en nuestra provincia. Es curioso, los detenidos de la derecha siempre tuvieron un trato correcto, sin violencia física, aunque sí psíquica por el temor a perder la vida en esas circunstancias. Por eso los nuestros pensaron que ellos iban a ser tratados del mismo modo, pero los vencedores no tuvieron esa piedad con nuestras compañeras y compañeros republicanos y socialistas y ugetistas y comunistas y todos aquellos que defendieron la libertad. Las detenciones, los paseos, las sacas, los fusilamientos, pero también la represión moral, económica y cultural tuvo un único objetivo: la toma de poder con la eliminación sistemática del enemigo ideológico. Los fusilamientos eran asesinatos legales y los sumarísimos militares eran el paradigma de los juicios sin garantías procesales. Era una justicia al revés, que juzgaba como sublevados a los defensores de la legalidad contra la sublevación, mientras que los verdaderos sublevados eran los fiscales aplicando el Código Militar con efecto retroactivo para delitos cometidos antes de los hechos juzgados. Las acusaciones eran tipificadas con penas de muerte. La dinámica de confrontación en la que ha vivido la sociedad española ha sido un obstáculo para reconciliar a los dos bandos. Permitidme que hoy evoquemos con nostalgia las palabras de Manuel Azaña, hoy más presentes que nunca, pronunciadas el 18 de julio de 1938. Es obligación moral, sobre todo de los que padecen la guerra, que piensen en los muertos y que escuchen su lección, la de esos hombres y mujeres que han caído magníficamente por un ideal grandioso y que ahora, abrigados en la tierra materna, ya no tienen odio, ya no tienen rencor y nos envían el mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón. Muchas gracias. Como siempre nos recuerda el profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de León, Javier Rodríguez, recuperar la memoria de las víctimas de la represión franquista como base de la ciudadanía democrática es un deber, porque esta labor afirma la calidad de la democracia. Hoy más que nunca, la memoria histórica democrática es necesaria para avanzar hacia el futuro. A continuación interviene don Javier Rodríguez, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de León.
Bien, buenos días y muchas gracias lo primero al Foro por la Memoria por haberme invitado, a todos los presentes aquí, al Ayuntamiento de León por haber impulsado este acto, a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, gracias por venir en doble calidad de catedrático de Historia Contemporánea y de Secretario de Estado. La verdad es que ya en otoño tuve la oportunidad de agradecerte, yo creo que en nombre de todos, que realmente se haya llevado a cabo esta ley de memoria democrática. Nos dan para todos y esto es fundamental desde mi punto de vista. Y después, como no, y quizás antes, agradecerles y va para ellos mis palabras, para todas las víctimas de la dictadura franquista y también para sus familiares, de los que aquí hay muchos. La verdad es que ahora, cuando no le toca casi al final del acto, pues lo interesante, entiendo, es no repetir cuestiones que han dicho mis precedentes. Entonces sí que durante todos estos años, bueno, pues empiezo a ver caras que he conocido entrevistándoles o bien que me han acompañado en mis actos. Para mí es un placer estar hoy aquí. A mediados de los años 90 del siglo XX empecé a consultar documentación sobre las personas fusiladas aquí, en Puente Castro. En el año 2003 se publicaba mi libro León bajo la dictadura franquista 1936-1951. En ese libro empezaron a aparecer documentación extraída de archivos militares sobre el campo de tiro de Puente Castro, donde hoy nos encontramos. Ahí pude empezar a ver lo importante que es la memoria y la historia y de que estos dos términos se complementen. Creo que es fundamental y creo que hoy es el fruto de este acto. Ya en el año 2012, en una de mis publicaciones, apareció un volumen bajo el título de las urnas al paredón. Creo que ese título, que ilustraba perfectamente aquellas investigaciones, está hoy más que nunca de actualidad en este acto. ¿Por qué? Porque debido a ese título, o de las urnas al paredón, es de donde fueron muchas de esas personas, es decir, de esa época, de la Segunda República, a ser asesinados fruto del golpe de Estado de julio de 1936. Muchas de esas personas habían sido protagonistas de la vida política durante la Segunda República. Otras eran simplemente ciudadanos comunes que participaron en la dinámica democrática durante el periodo republicano y que no apoyaron el golpe de Estado de julio del 36. Y muchos de ellos y de ellas pues también lo combatieron. Había dos tipos de represión, y ustedes todos lo saben. Uno eran los paseos. Muchos fueron víctimas de esos paseos. Los paseos es una manifestación de una violencia política que no pasó por ningún tipo de juicio previo. Sobre todo las fosas que hay en España son el fruto de esos paseos, de esa represión irregular. Muchas otras personas fueron fusiladas después de pasar por consejos de guerra, de juicios sumarísimos, que condenaron a muchas personas a penas de cárcel, pero a otras a la pena de muerte. Muchas fueron conducidas desde el campo de concentración de San Marcos o desde la cárcel provincial de León. En ese camino después seguramente aludirá, y si no en su pensamiento estará, del poeta Antonio Gamoneda, esas puertas de presos, que realmente se suministraba ese papel a un piquete de ejecución en el campo de concentración de San Marcos, así aparecían en los archivos, y por eso podemos documentar que realmente este lugar era un lugar donde venían a tenemos que llevar a la práctica ese piquete de ejecución, los fusilamientos, en este campo de tiro tan amplio que va desde la zona donde nos encontramos a la zona superior de las lomas donde está ese depósito que ustedes pueden ver. Hoy por fin, este lugar donde nos encontramos se convierte en lugar de memoria. Antes era lugar de memoria para los familiares de las víctimas de los represaliados y de esos represaliados de los que creo que tenemos que tener siempre en nuestra memoria. Creo que en este concepto se fusionan, mejor dicho, dos términos imprescindibles.
dos términos imprescindibles para la investigación de la represión franquista: la historia y la memoria. Repito, son complementarios y nunca se deben de oponer. Las fuentes orales y las fuentes escritas, las personas y la documentación que se encuentra en los archivos son fundamentales para que todo esto no se olvide. Y además de que no se olvide, yo creo que incluso peor que el olvido es la tergiversación. La tergiversación que muchísimas veces se hace sobre la represión. Y para que así, digamos que se mezclen, digamos, conceptos como revisionismo e historia. Y son dos conceptos totalmente diferentes. La historia es una cuestión y el revisionismo, que se intenta implantar en varias parcelas de la sociedad, hace mucho daño a las víctimas de la represión franquista. Por mi parte, terminar, darles las gracias a todos ustedes. Me han pedido que sea breve y bueno, me acuerdo realmente de todas esas víctimas y esas personas que he entrevistado. Para todos ellos mi recuerdo. Ha sido un placer. A continuación interviene Sol Gómez Arteaga, escritora, a quien agradecemos muchísimo que haya venido y esté participando aquí con nosotros y nosotras. Buenos días, 1 de abril, campo de tiro de Puente Castro. Sé bien que lo que ocurrió aquí ocurrió en otros lugares, pero los espacios significan, nos posicionan, nos conforman. Y justo porque en este paraje, antiguo campo de tiro de Puente Castro, fueron asesinadas cientos de personas inocentes, dejando tras de sí una estela de dolor y sangre, justo por eso estamos hoy aquí. Han pasado muchos años, 87, y llovido muchas lluvias desde que aquellas madrugadas del año 36 y siguientes se escucharan los pasos precipitados y torpes, el frío, el miedo. Sí, miedo y frío también se oyen, los gritos, los ruegos, las detonaciones, los gemidos, los cuerpos desplomándose en la tierra, luego el silencio. Pero pese al tiempo transcurrido y la lluvia, ha de llover hasta que se levanten los maíces sagrados y sea posible la celebración de la muerte, que dijo el maestro Gamoneda. Los ecos de sus voces clamando justicia, yo los oigo, siguen aquí. Las personas asesinadas tenían nombre y apellidos. Se llamaban Florentino, se llamaban Remigio, Andrés, Manuel, Eugenio, Fortunato, José, Ubaldo, Francisco, Doroteo, Martín. Hubo otros nombres, pero estos son los de mi pueblo, Valderas, asesinados el 27 de noviembre de 1936. Tenían una profesión, eran maestros, jornaleros, esquiladores, panaderos, unos ideales de vida, mejoras laborales, sociales, paz, pan, justicia, no tan distintos a los que tenemos nosotros ahora. Por eso estamos aquí. Ellas y ellos, represaliados de la guerra incivil, también tenían una familia, hermanos, mujer, hijos, que aunque apenas conocieron a sus padres, pues eran muy pequeños cuando les mataron, sé de lo que hablo, no hubo un solo día de su vida que no le recordaran, se acordaron siempre. ¿Hay acaso un vacío más grande que el dejado por la ausencia? Y muchos de esos hijos se fueron de este mundo sin ver cumplido su sueño de reparación tanto tiempo esperado. Por esos hijos que no pueden presenciar este acto de dignificación porque ya no están, herederos de una orfandad vitalicia, de amaneceres de escarcha, de sed de justicia, en su nombre y en su memoria estamos hoy aquí. La buena muerte la deseamos todos y lo decimos. Tenemos costumbre de decir en nuestra cultura cuando alguien nos deja, descanse en paz. Los aquí asesinados tuvieron sin duda la muerte más atroz que se le puede desear a un hombre, pero hoy, al fin, por fin, descansan un poco más en paz. Por eso estamos aquí. Bien es verdad que este acto de reparación no les devolverá la vida ni les resarcirá del daño causado, pero sí permitirá simbólicamente
que se cumpla su último deseo para que así la muerte absurda, la muerte jamás imaginada, trascienda y tenga algún sentido. Que mi nombre no se borre de la historia, dirá Julia Conesa, una de las 13 rosas en su carta de despedida, o conservad aquello que os mando para que el día de mañana podáis decir que nadie lo borre. Escribió mi paisano, Pacífico Villar Pastor, en Capilla, el 9 de octubre de 1936. Y es que, mientras mantengamos vivo el recuerdo de estos hombres y mujeres, su lucha e ideales, no morirán del todo. Y este monolito, que significa el lugar, como lugar para la memoria colectiva, es justo lo que persigue. Por eso también estamos aquí. Vivimos tiempos de confusión, de ceguera, de ruido, tiempos en los que algunos pretenden tergiversar la historia más reciente y traumática de nuestro país. Que chicos de 12 años no conozcan lo que ocurrió, o lo que es mucho peor, alaben al dictador, como me cuentan que pasó en Pontevedra en un colegio hace unos meses, me lleva a pensar que tenemos un problema importante de higiene democrática. Por eso se hace más necesario que nunca explicar en cada ocasión que tengamos en el día a día, también hoy aquí, con serenidad y pedagogía, la verdad de lo que pasó. Una guerra iniciada por golpistas, 40 años de dictadura y represión atroz, cientos de asesinatos que a pesar del tiempo transcurrido siguen en las cunetas. Para pasar página, primero hay que haberla leído, deteniéndonos en los puntos, en las comas, en los puntos y comas, preguntándonos cosas, contestándonos otras, analizando los hechos de los que hay testimonio oral o escrito, reflexionando también sobre ellos. Sirva este homenaje como página necesaria de obligada lectura. Durante años, la represión que siguió a la guerra impidió a los familiares de los represaliados, nos impidió a los familiares de los represaliados hacer un duelo normal. No hablar, no decir, ser discreto, esto entre nosotros, que no salga de aquí. Chitón, no te signifiques, silencio, palabras de silencio sobre las heridas profundas, encarceradas de nuestra memoria. Pero para sanar como sociedad, esto lo saben bien las ciencias que estudian el comportamiento humano, hay que ponerle palabras al silencio, estas que anidan en lo más profundo de nuestros corazones. Hay que hablar, hay que decir no, no me callo. La memoria no abre heridas, la memoria ventila, airea esas heridas, las cierra. Por eso estamos aquí, y porque es deber de memoria, y porque la memoria tiende un puente de esperanza entre pasado y las generaciones futuras, también por razones de no repetición, por más cosas. Pero sobre todo, hoy estamos aquí por ellos y por ellas, por todos ellos, por la dignidad que nunca perdieron, por sus sueños que son los nuestros y nos sirven de camino, de guía, de ejemplo, de hilo conductor, de norma de conducta. Hoy es un día importante para la democracia porque estamos más cerca de la verdad, la justicia y la reparación a ellos de vida. Gracias, desde la memoria del corazón. Como penúltima intervención, intervendrá Marimar Ferreras, que es activista y portadora de la memoria y nos trae también en el corazón a Toño Morala y la presencia que siempre ha estado con nosotros y que siempre ha participado en todos los actos del Foro por la Memoria y de la Memoria. Muchas gracias, Marimar, por estar aquí con nosotros y nosotras. Buenos días a todas. Muchas gracias a la memoria, al Foro por la Memoria Histórica por acordaros de Toño y
Además me hizo mucha ilusión que Quique haya puesto Marimar Morala, porque con mucho orgullo y como no, él está aquí entre nosotros. Os voy a leer una cosa que escribió ya hace unos años, pero que nos vale perfectamente para hoy. La historia juzgará. La historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Y la lucha de clases está llena de sangre y muertes de inocentes. Sabe la tierra que os cubre que no existen silencios ni desmemoria, que la libertad del viento se une a vuestras almas. Sabe la dignidad de vuestras miradas limpias y brillantes, los sueños llenos de sonrisas y manos apretadas. Sabe la luz del tiempo que nuestra memoria ni se compra ni se vende. Sabe la hierba que no hay muerte olvidada, que la luna nunca se pierde por la izquierda. Se asoma al balcón del recuerdo y llora lágrimas de vida. Que callen las mentiras, que solo queremos a los culpables en manos de la justicia. Sin pena cantan los pájaros en vuestros árboles. Solo se avergüenzan los muros de las cárceles y de los cementerios. Que las piedras hablan de cielos sin estrellas, de niños y niñas sufriendo las ausencias. Y por los senderos y los caminos las flores os sonríen. Son vuestros ojos, los ojos de la tierra, y no lloran. Las flores nunca lloran, saben que son alegría para repartir. Que las penas no se pasan ni con 1000 años de vuestra ausencia. Y la emoción nos embarga, pero no nos callamos, tenemos la razón de la historia. Y lo más importante, vuestra memoria. Tenemos la razón de los abrazos perdidos, robados con saña y muerte. La presencia de vuestros labios libertarios, el calor de vuestras manos abiertas a la solidaridad. Llevamos vuestra sangre en nuestras venas. Habéis sido origen y también pena, sin distancias perdidas. Estad haciendo el tiempo de la justicia, escribir entre las necesidades para morir entre los vientos y abrir de par en par las bocas y el pan. La calle pide nuestra presencia y ya es hora de cambiar los malos tiempos. Llueven lágrimas sobre el egoísmo y la explotación. Sabe la tierra que os cubre que no existen silencios ni desmemoria. Y moriremos con vuestra libertad y sin una sola ausencia. Salud y República. Gracias. Para concluir, intervendrá don Antonio Gamoneda, a quien conocemos todos y todas, Premio Cervantes, Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, Premio Nacional de Poesía, Premio Castilla y León de las Letras. Con todos ustedes, don Antonio Gamoneda. Buenos días, amigos y amigas. Gracias a todos, claro, actualmente, autoridades y representaciones, desde el secretario de Estado hasta esta niña que hemos tenido la lección extraordinaria de que se haya pronunciado también con nosotros, que ciertamente, en poco el grado posible, pienso y quiero seguir pensando que somos representaciones o representantes de un recuerdo indignado cuya realidad criminal ha sido bien explicada
por quienes me han precedido aquí y representantes también de una voluntad que informa un propósito igualmente firme de conservar ese recuerdo indignado, esa gratitud histórica a los compañeros y compañeras asesinados en Puente Castro, y también, se ha dicho ya, una voluntad de vigilancia. ¿Cómo no? Vigilancia, porque si es verdad que no fue una verdad completa, que los que aquí mataron fueron muertos, asesinados por causas políticas, esas causas aún permanecen. Yo he dicho en alguna ocasión no celebrable, que tengo la sensación de que la guerra o la posguerra como mínimo de España no ha terminado todavía. Por aquí se ha razonado y se ha testificado, incluso con nombres, de aquellas causas espantosas. Bien, yo quizá por viejo, quizá veo a alguno cerca de mí que pudiera rondar mi edad, que quizá testificase mejor que yo, pero yo tengo no ya el recuerdo nominal de los nombres y apellidos y de las circunstancias como aquí se ha expuesto, sino el recuerdo visual. Yo era un niño que vivía en el número 4 de la que entonces se llamaba Carretera de Zamora. Allí paraban los trenes y por una voluntad de discreción realmente jocosa, al mismo tiempo que estúpida, las autoridades de los rebeldes hacían parar los trenes en el paso a nivel que cortaba, y me parece que sigue cortando por debajo, la carretera de Zamora. Luego, hombres maniatados en grandes filas pasaban bajo mis balcones. Eran los presos republicanos, los apresados en los frentes de León con Asturias, del Bierzo, etc. Lo sabéis mejor que yo. Vi pasar muchos, no vi regresar. Los que tendrían que haber regresado, mejor dicho, no tendrían que haber ido a San Marcos, están aquí, y otros, quién sabe dónde. Y este recuerdo visual me da una mínima autoridad para deciros, para insistir con vosotros en lo que allí ocurrió. Tengo alguna más. Años después, no muchos, pude ver numerosos documentos del juzgado municipal. El secretario del juzgado, cómplice, no sé si forzoso o gustoso, de los sublevados, certificaba la defunción de los asesinados. Y en todos ellos decía, causa de la muerte, parada cardíaca. ¿Cómo? No mentía este secretario. No creo que exista posibilidad de morir sin parada cardíaca, ¿verdad? Pero es una cosa más. Era una
mínima contribución a la ocultación del crimen. Por eso, este monumento sencillo, y sobre todo vosotros, sois la contraocultación, los que tenéis que poner en relieve y informar a los jóvenes que no quieran ignorarlo, por favor, que aquello ocurrió y yo diría que peligrosamente tendríamos que seguir vigilando. Porque voy a poner un antecedente, es algo que creo que se puede decir, ¿cómo no se va a poder decir? Años después de que yo desde el balcón viera a los presos que iban a llegar finalmente a este campo de tiro, años después, no muchos, 6, 7, en la sala rectoral del Colegio de Padres Agustinos de León, yo vi en los armarios, en una situación que yo estaba allí, bueno, un chico del coro, y es curioso que encontré montañas de propaganda nazi. Es decir, la guerra no había terminado. El experimento inicial que fue España estaba produciéndose ya fuera y dentro de España. Dentro por esa perversa propaganda que os estoy diciendo que existía allí, y fuera porque estaba en marcha la Segunda Guerra Mundial. Bien. Es frecuente mencionar a la democracia. Democracia en España y en bastantes países más. Pero yo no voy a negar el valor ni la presencia de la democracia. Como estoy agradecido y orgulloso, pero tengo mis años, me permite, mi experiencia me permite decir algo más. Cuidado, las causas de los asesinatos no son solamente políticas, por tener una u otras ideas. No, detrás hay una consistencia muy real, que son unos intereses nacionales, internacionales, mundiales, en una palabra. No hablemos de espacio como una derivación política, intelectual o ideológica. No, está siendo, o igual que lo fue en los años de la Guerra Civil Española y en los posteriores, está siendo protegido y suscitado por el capitalismo. Esto hay que decirlo, y lo digo, queridos amigos. La democracia existe, sí, pero la democracia no es una piedra con límites definidos y ya terminada e inmovilizada. La democracia es algo que debe estar en crecimiento y en perfeccionamiento. Y os digo, con sinceridad fraterna, que en España y en casi todos los países del mundo, por no decir todo, la democracia está a medio camino. Es una democracia incompleta. Ojalá yo no lo veré, pero vosotros, la mayor parte, sí, la veáis completa. Pero ahora mismo, y podría decirlo de otro país, pero lo voy a decir de España, puede considerarse acabada y completa
una democracia que está habitada, sostenida, manipulada, decidida, incluso por una dictadura como esa dictadura económica, no es democracia completamente. Cuidado, cuidado con todo lo que pueda venir, os lo pido yo, os lo pedís vosotros mismos, a vosotros mismos, y os lo piden también quienes fueron asesinados y aquí recordamos. Gracias a Dios. A continuación, y para finalizar el acto, música con memoria y recordando nuestra memoria. Nos ponemos en pie ya todos y todas para el último momento. Adelante, Pedro Gómez, canta músico y cantante.